señora, no tiene que haber sido tan exigente con ella, realmente. Usted tiene que tener un poco más de vergüenza, señora. ¿Vergüenza? Tendría que tener usted, señor León, con su pobre mujer enferma y está exaltada, que acabará por ir a contarle todo a esa desgraciada para aliviar sus nervios No, resentidos. esto es demasiado, realmente. Ay, señor León, sé perfectamente lo que es un hombre. He sabido domesticar a otros antes que a usted, ¿sabe? Un hombre tiene necesidad de alegría, pero muy humano. Tiene que satisfacer sus deseos y nadie tendría el menor derecho a censurarlo por eso. Pero para eso necesita contar con una verdadera mujer, con una mujer que conozca bien lo que es la vida, que sepa hacer lo que corresponda. Le mentí hace un rato cuando le dije que lo encontraba débil, un poco delicado, pero eso no tiene la menor importancia para alguien como yo, bastante mayor. Por el contrario, le añade un encanto mayor. Ay, porque acalorado está, que acalorado está el sinvergüenza. Evidentemente usted necesita de alguien que se ocupe de usted. Yo soy un artista, no estoy hecho para la vida, ¿entiendes? Recibirá ayuda y consuelo, pequeño mío. No sabe cuánto lo comprendo. ¿Acaso es necesario hacer una escena por cualquier motivo? ¿No basta un poco de discreto placer? Eso debería ser suficiente para ser feliz. Ay, pero está totalmente bañado. Cámbiese ese cuello, ratoncito. Te dije que me lo voy a cambiar después de la marcha de Tannhäuser. Yo quería a mi mujer, siempre la quise. No podía dejarla en un hospital, por eso ya la llevé a casa. Realmente. Pero a veces me siento tan solo. Lo que usted necesita, señor León, es alguien que lo conforte en vez de torturarlo todavía más, ¿sabe? Ay, alguien que sea todo sentimiento como es usted, eso es todo. Eso necesita usted. Yo soy como un arpa, me tocan y me quiebro. Es un artista. Y los artistas, aparte de su arte, no tienen necesidad de otras emociones, un poco de placer, eso sí, pero nada más, porque el resto es para la música. Dígame una cosa, ¿usted no se había dado cuenta que esa loca era la única que creaba problemas en la orquesta? Ella también es un arpa. Una arpa no venida menos, señor León. Abandonar así la orquesta por un capricho, justo en el momento que tenemos que atacar como luctuosidades de Cuba. Ay, Ermelinda, ¿quiere hacerme el favor de ir a ver lo que le pasa a esa idiota? Sí, que está llorando como una Magdalena en el baño. Ay, ay, ay. Los sentimientos son hermosos, pero no debemos descuidar nuestra tarea. Arriesgamos también nuestra labor. No sé qué le pasa al señor Le Pons esta noche, que está de dar vueltas y vueltas, como si desconfiara. Los moros. Estuvo muy orgullosa con Susana Denise, pero no tuvo nada feliz con esa referencia a la guerra. En primer lugar, porque es un tema del que no hay que hablar. Mi anciana madre siempre me lo dice. ¿Todavía vive con usted? Por supuesto. Pobre amorosa. Así es como la llamo. Pero ahora parece como una nenita. Yo decidí consagrarle mi vida por entero. Ella y mi arte son todo para mí. Además de mi casa, por supuesto. Mi madre todavía no está. Sí, trabaja como portera. Y cada vez que la voy a visitar, me siento muy contenta. Hola mamá, ¿cómo estás? Buen día. Y me siento como si volviese a ser una criatura.
Y a mí me espera con un guiso de porotos. Sí, en realidad es de cordero con porotos, pero los porotos son su debilidad. Ay, y al tercer bocado nunca falla. Nos empezamos a pelear. Y ahí empiezan a volar los platos. Y no tengo más remedio que marchar. Bueno, no vaya a creer que nosotros, con la pobre amorosa, no dejamos de tener nuestras peleitas. Sí. Es que la pobre amorosa, a medida que envejece, va teniendo tantos caprichitos como una nenita. A cada momento un caprichito. Yo soy muy severa con ella. Sí. Cuando me quiere robar un bombón, la bribona, ¿sabe qué hago? Le hago poner la mano así, ¡pam, pam! Le pego con una varita en la punta de los dedos. Ella lloriquea y protesta un poquito, pero después se le pasa y se porta bien. Naturalmente, lo peor para la pobre amorosa es cuando tiene que hacer sus necesidades. Sí, yo traté de explicarle por todos los medios a que entendiera, pero la voz que le tira siempre se me hace encima. Ay, pero eso no se haga problema, que con el tiempo va a empezar a pedir. No, que estamos por cumplir 90 años, yo ya no tengo esperanza. Sí. Claro, es que la pobre, pero soy inflexible con eso. Yo la pobre morosa la cambio 3 veces por día y va. Sí, hay Pero a veces... veces parece que lo hace a propósito. Muchas veces cuando estoy enguantada, maquillada y perfumada, dispuesta para salir a mi trabajo, justo ahí me pide. Ay, pero hay que ser muy duros con ellos. Sí, ¿sabe lo que hace el último invierno? Que se chupa el dedo gordo. Ay, cuando yo lo hacía, cuando era pequeña, mi mamá me ponía mostaza en el dedo. Pero no sé si eso funcionará para los viejos. ¡Mostaza! No hay ni pensarlo. Bien contenta que se pondría porque ella adora la mostaza. Sí, a ella le gusta todo lo que hace mal. Si yo la dejara, comería todo lo que quiere. Pero 2 buenos cachetazos le doy cuando la veo comiendo lo que no debe. Y la dejo sin. Eso es lo que más le duele. Claro, por eso. Si por ella fuera, yo me gastaría todo el sueldo en postres y bombones, pero soy intolerante con eso. Sí, en casa nada de postres, nada de bombones y nada de golosinas. Y cuando alguien viene de visita y nos trae una caja de regalos, ¿sabe lo que hago? Lo escondo en el ropero y le doy un bombón los domingos, siempre y cuando se porte bien. ¡Duran un montón! Claro. Tendría que verla en la puerta del ropero como llora cuando se los quiero. ¡Quiero un bombón! Me dice, pero le digo que parece una nenita. Claro, pero eso es por su bien. Le hace muy mal a los dientes. ¡Ay, la pobre amorosa ya no tiene dientes! Pero es una cuestión de principio, porque cuando una empieza a ceder... Ay, debe ser muy dura su vida de todos los días. Siempre igual. Es una gran satisfacción saber que estoy cumpliendo con mi deber. Es un sacrificio que está plenamente compensado por una resolución voluntariamente adoptada que me enorgullece saber que soy una hija ejemplar. Solamente hay que lograr que ella marche derechita. Yo a mi hija la tuve que enviar al campo. Claro, cuando me separé de mi marido y por mi trabajo, no la podía tener conmigo. Usted sabe, una mujer necesita al hombre. Además, usted sabe bien que a los hombres no les gustan las criaturas. Yo todo lo que gano son para darle los gustos a ella. Quiero que sea una preciosura, una mujercita. Cuando cumplió 5 años, le regalé un vestido de marquesa, hermoso. Me salió 12.000 francos. Como verá, no soy nada tacaña con ella. Y además ordené que le hiciesen la permanente, que le compren un frasco de esmalte de uñas y lápiz de labio alto. Estaba hermosa. Lo bueno de esto es que es mi mismo retrato. Sí, pero lamentablemente no pude quedarme en su cumpleaños. Porque me había peleado con Fernando y él no quiso bajar del auto, se la pasó tocando bocina desde el camino. Sí, mamá, mamá, decía la pobrecita, solo me diste 2 besitos. Claro, uno quisiera quedarse por más tiempo y verla más rápido, con mayor frecuencia.
Pero ¿qué se le va a hacer? La vida es así. Eso sí, tuvo su verdadero traje de marquesina. Y eso no se lo va a olvidar jamás. Es que todo artista tiene su corazón. Mis amigos me dicen que yo debería internar a la pobre amorosa en una de esas llamadas casas de reposo, donde tendría la atención y todo lo demás que ella necesita. Naturalmente que estaría mucho mejor ahí que en casa, donde tiene que estar la mayor parte del tiempo sola, a causa de que yo debo salir a trabajar. Pero yo verdaderamente no puedo separarme de ellos. Prefiero corregirla con toda severidad cada vez que se hace encima y saber que estoy cumpliendo con mi obligación. Es mi madre. Mis amigos me dicen que yo soy una santa y yo les digo con una estrecha de esta manera, mi hijita, no cambia más. Por más que uno quiera cambiar, no sé si se solucionarán los problemas. Miren mi ejemplo. Fernando me encontró con Jorge. Sí, no quiso saber más nada. Yo le dije que era la primera vez, pero tampoco. Además le dije, esto ocurre en todos los matrimonios. Pero al final se convenció que lo mejor era seguir viviendo juntos. Por la nena, ¿no? Claro. Jorge se fue a vivir a Niza. Yo pensé que no iba a poder vivir sin ese hombre. Estaba locamente enamorada y lo extrañaba un montón. Y necesariamente tuve que dejar a mi marido y a la nena. Me fui a Niza. A los 2 meses, Jorge y yo nos separamos. ¿Qué se le va a hacer? Yo no sabía qué era lo que iba a pasar. La vida es así. ¿Y su marido no quiso aceptar que usted volviera? Ah, sí, yo pensé que si volviera todo se solucionaba. Seguro. Pero no tuvo tiempo de opinar. Porque Fernando era de esos hombres que todo lo solucionaban en la cama. Claro, yo ya tenía la valija preparada, pero me encontré con otro. Yo tenía un pasaje de segunda y vino y me ofreció un pasaje de primera. Ah, estábamos en el compartimiento. ¡Ay, qué lindo! Usted se me alquilará de todo eso, ¿no? Y sabe, le había comprado el vestido más hermoso de Niza. Se lo tuve que mandar por encomienda también, claro. Pero bien contenta que quedó. Ella agarraba y me escribía, mamá, vos sabés, mis amiguitas están muertas de envidia. Dicen, qué bueno es tener una madre como es. Ah, tuvo su verdadero vestido y hasta además con su delantal de seda. Ah, la vida es así. Es que es como yo con mi madre. Sí. Yo me sacrifico, le doy todo, pero necesito que me cumpla al pie de la letra. De lo contrario, 2 buenos cachetados a cachetazos y nada de postre. Una se consagra a ella, pero al mismo tiempo una necesita que se lo reconozca. No la encontré por ninguna parte. En el baño había una cabina cerrada, pero no me atreví a golpear por si estaba algún cliente. La muy sinvergüenza. Peor para ella. Peor para ella. Toquen entonces enseguida voluptuosidades de Cuba. El señor León acaba de mirar su reloj. Se habrá dado cuenta que estamos retrasadas. Que me brinda su lugar los sombreros. Los sombreros, ¿saben? Diremos que está intoxicada. La semana pasada me pasó un cliente por comer hongos en mal estado. Así que diremos eso. Lo que sufre esa pobre llama. Ahora entiendo por qué dicen que el amor mata. Una vez le dije al mundo, frente a frente, el mundo, en cuestiones del amor, no hay perdón. Si te encuentro con otra, cierro los ojos hasta vaciar el cargador de mi revólver. Una mujer que ha sufrido lo que sufrí yo, sale inmediatamente absuelta. Para algo dices en Francia. ¿Y él qué te dijo? Nada, estaba por bostezar. Y como le corté el bostezo, a diario se lo puso a leer. Excelente respuesta. Pero me di cuenta que estaba muy impresionado. Bueno, señoras, ¿están listas?
Vamos. 1, 2, 3. Voluptuosidad de Puma, de Puma, de Puma. Voluptuosidad de Puma, voluptuosidad de Puma. Ay, esta música me hace cosquillar la sangre. Ay, pero si es una musiquita de 3x4. Ay, a mí me hace recordar al amor. Por ejemplo, Jorge. Ay, Jorge, cómo lo extraño. Era una bestia, un bruto, de pegar, pero por las noches, para lo que hay que decirse durante el día. ¿Usted nunca hizo el amor? Aunque sea una vez. Me preguntas que jamás debería formularse una dama. Ya le dije que yo decidí consagrar mi vida por entero a mi arte y a mi pobre amorosa. Voluptuosidad de Puma, de Puma, de Puma. Voluptuosidad de Puma, voluptuosidad de Puma. Después de todo, esa muchacha es muy flaca. Y para el amor se necesita la carne. Los hombres pequeños como usted, señor León, necesitan una mujer que los cuide, que los ampare, que los proteja, que los haga sentir bien calentitos adentro de ella. Una mujer de carácter que conozca lo que es la vida. Es una verdadera madre para la madre. Solo mi mamá me quiso, solo mi mamá. Yo jugaré su lugar. Yo seré tu mamá. Oh, mi mamá. Voluptuosidad de Puma, voluptuosidad de Puma. La verdad que el mundo es un desconsiderado. Nunca se ha visto un cuerpo más grande que él. Nunca una palabra de cariño, nada. Es mudo como una hoja. Ya sé, es un burro. Voluptuosidad de Puma, de Puma, de Puma. Voluptuosidad de Puma, voluptuosidad de Puma. No vaya a creer que yo no sufro. Muchas noches, al desnudarme, me miro en el espejo del ropero y digo, soy hermosa. Mi vientre redondeado, mis piernas sedosas, pero no puedo, yo no puedo. No es tan difícil. Ah, Pero a pesar de todo, es una parte mía. Cuando se levanta, no me siento completa. Estoy deseando de que vuelva, para que me complete, ¿me entendés? dejas de ser vos para ser vos mismo. Por eso le tengo cerrada las 6 balas por si intenta divertirse lejos mío. Pam, 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 pam. Y asunto concluido. Y así es el amor. Voluptuosidad de Puma, de Puma, de Puma. Voluptuosidad de Puma, voluptuosidad de Puma. Me importa un carajo. Me importa un carajo. Ella siempre sentada en el sillón, llorando. Y la otra con sus pasiones y sus lágrimas, también llorando.
Yo lloro con ella también, me la paso llorando. Cada vez estoy peor, cada vez estoy más desnutrido, cada vez me siento peor. A veces me voy a la playa para que crean que estoy buscando a alguien, me hago disimulado, pero no, en realidad no. En realidad estoy viendo a las mujeres, todas ellas, y tomo la morocha, y tomo la rubia, y tomo la pelirroja, a todas la tomo, y a todas juntas para mí, las jovencitas sobre todo, las que son vírgenes y las recién casadas, con esos culitos que parecen postres en una vidriera, adorándose a la brasa. ¡Qué hermosura! Realmente qué hermosura. Ahí me siento el jefe, ahí me siento Tiberio, ahí me siento Calígula, Nerón, y todas para mí, o una por vez. Todas para mí. Algunas las castigo, realmente las castigo. Otras no, las trato muy bien, las acaricio. Con las putas es otro tema. Las putas es un placer casi permitido, todo. Pero, las enfermedades, y son caras, encima son caras. Yo quiero una playa entera, todas con mujeres desnudas, todas para mí, una playa entera, por decreto, bajo pena de muerte. Señor León, basta, estamos en la orquesta, el dueño nos está mirando, por favor. Ay. Es lo que era de esperar. El señor Lebons nos pregunta qué clase de músicos somos y para qué creemos que nos paga. Nos trata de cochinas por querer suicidarnos en los baños. Hermelinda, por favor, vaya a ver lo que hizo esa loca. Indudablemente logró lo que se proponía, ponernos en contra del auditorio. Vamos. ¿Por qué? Porque el señor Lebons nos dice que a partir de mañana tendrá otra orquesta el establecimiento. Vamos, ataquemos con otra pieza. Apúrense, dormidas, apúrense. Que los clientes no se den cuenta. Que los clientes no se den cuenta. Bien alegre, bien alegre. Están tirando la puerta abajo del baño. Mandaron a buscar al médico. ¿Cómo? ¿Tocar con lo que pasó? ¿Qué pasó, por favor? Bueno, Sí. música. Música, por el amor de Dios. Música. Yo sabía que esta loca nos iba a traer la desgracia. Vamos, señoras, con mucha alegría. 1, 2, 3. compartir con nosotros. Este ha sido nuestro trabajo del año, el grupo de Teatro Runa. Bueno, algunos de ustedes ya nos conocen.
han venido otras veces a ver otras obras nuestras. Así que bueno, les agradecemos mucho estar acá, para nosotros es un placer recibirlos y bueno, y compartir con ustedes esto. Ariel Martínez. Rubén Ciale. Liliana Corredera. Darío Piedrabuena. Mario Carpinetti. Gustavo Valenciano. Yo soy Lili Bucay, la directora del elenco, y vamos a hacer un agradecimiento muy especial a Mario Carpinetti, que además de nuestro actor, ha sido quien ha hecho los instrumentos y quien organizó toda la parte musical. Así que bueno, un aplauso. Por lo menos por parte de este grupo. Mañana sigue la muestra del grupo de los sábados, el jueves la de los jueves, el viernes la de una parte del Luna, el sábado el final del jueves, el domingo una obra muy linda que si quieren recibirán nuestros mails para que puedan venir, y después colgamos los botines, nos vamos de vacaciones y el año que viene arrancamos con todo. Así que bueno, muchas gracias. Ustedes los esperaron a ellos. Gracias. Esperen. Para este lado ahora. Qué voz de hombre. Así va a ser difícil. ¿Entramos? Gracias. Bueno, gracias.